amables alumnos, bienvenidos a la tercera unidad del curso de Desarrollo Humano. Quien les habla en esta oportunidad es la licenciada Marta Cecilia Ayala Ayala del CFP Arequipa de la Escuela de Administración de Empresas. Bienvenidos nuevamente. Bien, el tema que nos reúne es el de ética y moral y la importancia en la sociedad. Primero, conozcamos nuestro objetivo general. Al finalizar el presente video, los participantes estarán en condiciones de conocer los principales conceptos sobre ética y moral para que orienten su vida personal, laboral y social. ¿Qué son la ética y la moral? Es un dilema que permanece en el tiempo y que a veces es difícil diferenciarlos. Vamos a intentar hacerlo el día de hoy. Fernando Adriansen, en Apuntes Filosóficos, ya nos dice al respecto. La ética y la moral no son producto de ninguna religión, son el fruto de la observación y la reflexión de los actos que hacemos día a día. Ya nos manifiesta que hay una relación entre esos dos términos. Ética es una palabra griega, ethos, que significa conducta, modo de ser. Es decir, es el estudio de la reflexión sobre la moral y de las reglas de conducta aplicadas a alguna organización o sociedad. La palabra moral proviene de la voz latina moralis, que significa costumbre. Por lo tanto, la moral se nutre de la ética y se refiere a las reglas de conducta que se aplican a un grupo determinado y sus acciones relativas a lo bueno, lo malo, lo aceptable o lo correcto. Entonces, encontramos la diferencia y la relación. En pocas palabras, podemos decir que ética se utiliza cuando nosotros como seres humanos reflexionamos sobre la moral aceptada en determinada sociedad, pudiendo rechazarla o cuestionarla. Un ejemplo podría ser que determinada sociedad, grupo social, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, en el Perú, en un lugar donde el Estado se preocupa por llegar y que tenga una buena educación, tienen como precepto no aceptar el aborto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que pasa el tiempo y ya se acepte el aborto terapéutico, tampoco lo van a aceptar porque sus principios éticos se los prohíben. Sin embargo, la moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en determinado grupo social, pudiendo variar de acuerdo con el lugar o el tiempo. Un claro ejemplo sería que hace muchos años en nuestra sociedad no se aceptaba que la mujer utilizara pantalón. Era un privilegio que solo tenían los varones. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la modernidad, los derechos de la mujer y muchas otras cosas más han devenido en aceptar, ¿no?, que la mujer utilice pantalones. Claro que en otras sociedades la mujer debe cubrirse al máximo, ¿no? Pero como se dice, son los grupos sociales los que establecen sus normas de conducta. Podemos resumir entonces que ética es la ciencia del deber actuar, o sea, la moral pensada, cómo debería ser nuestra moral. Y la moral son las reglas de comportamiento cotidiano, en realidad cómo nos comportamos. Es decir, es la moral vivida, esa moral social. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Algunos ejemplos de ética.
Si usted como estudiante no se prepara para un examen y es reprobado y asume las consecuencias que implica esta acción, que podría ser repetir el semestre, dar subsanación, usted está siendo ético. Otro ejemplo es el caso de los médicos, quienes no deben hacer diferencia entre los pacientes que reciben. Si recibe a un delincuente, va a tener que salvarle la vida, si fuese el caso, por el juramento ético profesional que ha hecho. Y por último, cuando nosotros nos insertamos al ámbito laboral y acatamos las normas establecidas, además de cumplir con nuestras obligaciones profesionales, estamos siendo éticos. En cuanto a los ejemplos de moral. Primero, la generosidad, la empatía, ¿no? Por ejemplo, cuando hay situaciones de conmoción pública, como un terremoto, un accidente, y todos optamos por apoyarlos, o sea, somos solidarios con quien lo necesita. Es un ejemplo de moral. Otro ejemplo de moral es el de cumplir nuestros compromisos laborales, ¿no? Si me contratan para hacer 20 polos para el día viernes, tengo que cumplir, debo honrar esa promesa, ¿sí? Esto va a hacer que generemos confianza en nosotros como profesionales. ¿Mm? Y por último, es moralmente aceptado cuando utilizamos nuestra jornada laboral de la forma más productiva, ¿sí? Aplicando técnicas de planificación de tiempo y de racionalización del trabajo. Si se han dado cuenta, la ética es como se llama la parte teórica y la moral es la parte práctica. Y la ética a veces cuestiona esa parte práctica, ¿no? Por eso vamos a ver las diferencias entre ética y moral. La ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Es interno, único, nadie interfiere. Es de carácter universal. Todos tenemos, sí, este principio ético dentro, jóvenes. Es nuestra decisión, ¿no? Aceptarlo o negarlo. Es permanente en el tiempo. La ética nunca va a desaparecer, jovencitos. ¿Sí? Y su uso es teórico, como ya se manifestó hace un momento. Porque a veces nos cuestionamos o hacemos preguntas como, ¿cuáles son los principios que son morales? ¿Qué parámetros van a regir si el comportamiento de esta sociedad? La moral nace en el seno de la sociedad y ejerce tanta influencia en la conducta de los integrantes, ¿sí? Ejerce una influencia, jóvenes, poderosa, porque establece los códigos de conducta. Es de carácter cultural, porque son los grupos sociales los que establecen, ¿sí?, estos principios. Y es temporal. ¿Qué quiere decir? Que lo que ahora aceptemos probablemente de acá a unos años cambie y no sea aceptado. Y por último, su uso es eminentemente práctico, porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que consideramos bueno o correcto y dejamos de lado lo malo o negativo. ¿Ya? Pero señorita, estamos hablando de ética y moral. Y la persona, ¿cómo se le considera? A la persona se le dice la persona moral. Pero es aquella, jóvenes, que posee conciencia moral. O sea, sabe qué está haciendo, si es bueno o es malo. Y tiene la libertad, ¿sí?, de captar y realizar valores éticos. Es decir, hacer actos morales. Esta persona tiene 3 propiedades. Vamos a ver.
Primero que nada, cada persona, como nosotros que ya somos adultos y razonamos, tenemos conciencia de nosotros mismos. Estamos en un estado de madurez, ¿sí? Y ya se sabe, yo ya sé qué pienso, qué siento, qué deseo, cómo actuar. Es mi responsabilidad, ya soy consciente de mí mismo. La segunda propiedad es la conciencia moral, que hace que distingas el bien del mal, según lo establecido en el grupo social. Y el libre albedrío, que significa actuar libremente, ¿ya? Pero después de que la conciencia moral lo decida. Esta persona moral, entonces, cuando actúa, ¿sí? Realiza actos morales. Estos son totalmente voluntarios, ¿sí? Tú decides realizarlos o no y los vas a valorar de acuerdo a las normas y criterios morales de la sociedad o grupo que pertenece, ¿ya? Este acto moral, ¿sí? Tiene 4 elementos. O sea, cuando yo voy a actuar de acuerdo a mi moral, primero se apela al motivo, que es la causa directa de la realización del acto. O sea, yo voy a tomar una decisión. ¿Por qué? ¿No? Luego, el fin es la representación o anticipación mental del resultado que se pretende alcanzar con la acción. ¿Para qué? Tercero, el medio. Son esos pasos que nosotros vamos a seguir para completar el acto moral. Y por último, y no menos importante, el resultado. ¿Sí? Son las consecuencias del acto moral que hemos realizado. Lo podemos resumir, jóvenes, en este pequeño esquema. Primero, el motivo. ¿Por qué? Responde a la pregunta ¿por qué? Segundo elemento, el fin. ¿Para qué? El tercer elemento, el medio. ¿Cómo? Y una vez que yo ya cumplí estos 4 pasos, ¿sí? Viene el resultado, que serían las consecuencias, o positivas o negativas, ¿sí? O de repente no las tiene, simplemente son actos que hacemos como personas. Veamos. Tenemos un caso. Una mujer que tiene mucha calor, quiere protegerse y busca dónde hacerlo. Encuentra un árbol y se posiciona bajo su sombra. Está tranquila. En este caso es simplemente un acto, no lo voy a considerar moral porque no hay consecuencia de un beneficio, o sea, frente a otros, no. Entonces no es un acto ni negativo ni positivo, simplemente es un acto. Segundo caso, una mujer que también pretende protegerse del sol, logra hacerlo, pero cuando se da cuenta que también un anciano quiere protegerse del intenso sol y llega a ese mismo árbol, ¿sí? Ella lo comienza a, jóvenes, maltratar, ¿ya? Este acto moral no es aceptable. Por lo tanto, se le considera un comportamiento negativo. La sociedad no acepta este tipo de comportamientos. Tenemos aquí a un anciano que está paseando, pero se da cuenta de que la lluvia ya se viene. Intenta apurarse, pero ¿sí? No puede hacerlo por su avanzada edad. La lluvia ya lo coge y una mujer amablemente comparte su paraguas para evitar que el anciano se siga mojando. Este acto es considerado totalmente aceptable según nuestras normas sociales. Debemos proteger y ayudar a los ancianos, a los desvalidos. Y por último, vemos un caso en una situación laboral, ¿no? Hay empresas, ¿sí? Que a veces ofrecen a los trabajadores de su competencia,
dinero, una dádiva, para que le venda cierta información. ¿Ya? Definitivamente que quien está siendo tentado va a pensarlo, ¿no? Pero tiene libre albedrío. Y en este caso dice, no, guárdese su dinero, por favor. En este caso, él al actuar de esa manera se siente bien, se siente libre, se siente gestuado con rectitud. Estamos frente al caso de un comportamiento aceptable, o sea, positivo. Podemos concluir lo siguiente, jovencitos, que la ética se refiere al estudio y análisis de la moral para llegar a un pensamiento propio como individuo o grupo sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, el ser humano analiza qué está bien, qué está mal y lo hace suyo o no. ¿Mm? La moral va a diferenciar lo que es correcto de lo incorrecto, pero esto va a depender del lugar y dónde se encuentra el individuo, de acuerdo a su tradición, su cultura, su educación. Los seres humanos, al tener el libre albedrío, jóvenes van a decidir o ser éticos, o ser morales, o quizás ambos. Y nosotros jóvenes como personas podemos tener el dilema moral sobre algún comportamiento, ¿sí? Y desafiando a la moral establecida puede encontrarse un momento de reflexión ética sobre la moral de su sociedad. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando, por ejemplo, condenan a un delincuente y dicen, pero ¿por qué tan corta condena? Si ha matado a 5, ¿por qué es así? Son benditos. Lamentablemente nos regimos por leyes. Y si la ley en algún lado ha podido beneficiar a este tipo de personas, tenemos que aceptarlo legalmente. Pero eso no quita que moralmente comiencen a redefinir conceptos, ¿no? Y dicen inmorales, ¿no? Pero no saben cómo han logrado, ¿sí? Ser, quizás apoyados, ¿no? Estos delincuentes. Muy bien. Entonces, como se darán cuenta, jóvenes, este tema es muy interesante, hay mucho que analizar, lo podemos ver en casos, ¿sí? Que se presentan en determinados grupos sociales, ¿ya? Entonces, jóvenes, hasta aquí nuestra presentación y los invito a revisar el material que se encuentra en la plataforma, material muy importante que va a servir para el desarrollo de sus clases y trabajos. Y también los invito a que revisen la bibliografía que se les está proporcionando en el presente video. Eso es todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.